Bienvenidos y bienvenidas a Indiverso. Mi nombre es Valentina Betsaber Friani Manso y hoy me encuentro con una invitada especial, Agostina Mauro. Agostina es una artista plástica de la localidad de San Vicente que ha forjado y autogestionado su carrera a lo largo de los años. Acompáñenme a hacer una entrevista que recorrerá su vida profesional y personal. Gracias, Agostina, por tomarte el tiempo de hacer la entrevista. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís el día de hoy? Muy bien, por suerte. Bueno, gracias y un placer. Empezar primero en que nos cuentes cómo empezaste este camino del arte, Bien. Ya que muchas personas a veces lo que hacen con el arte es poder canalizar emociones o sentimientos. Bueno, tal cual, yo en realidad arranqué de esa forma. Yo cuando era chica perdí a mi papá en un hecho de inseguridad acá en San Vicente y bueno, eso un poco fue lo que me llevó a acercarme al arte como forma de canalizar mis emociones, como forma de encontrar, digamos, como una especie de psicólogo, ¿no? En esto. Sí. Entonces siempre digo que inicié como necesidades. Yo necesitaba el arte y hacer arte para poder estar bien. Eso me ayudó a ir saliendo de esa situación de tristeza, de angustia y bueno, después decidí yo hacerlo obviamente mi profesión, ¿no? Sí. Pero bueno, fue de esa manera que me meto en el arte. Claro, para poder también canalizar alguna emoción, algún dolor. Bien. Exactamente, claro. Sí, para salir, digamos, de ese estado, yo tenía como esa necesidad. Yo creo que cada persona, viste, canaliza lo que le pasa de diversas formas. A mí me pasaba que lo hacía así a través del arte y pintaba, por ejemplo, muchos niños cuando era chica y justamente, bueno, yo también era una nena. Claro. Yo arranqué a pintar a los 11 años, así que era chiquita. Y siempre que hacía una exposición, empecé muy chica a hacer muestras, siempre me decían como que en esas obras se veía como en las miradas un tinte de tristeza y creo que era un poco esto, ¿no? Que yo reflejaba todo lo que me pasaba, lo reflejaba en esos personajes que retrataba. Claro. Y bueno, y un poco eso es lo que también después veía el público. Claro. Sí, y vos hacés hiperrealismo, ¿no? Contanos un poco sobre las técnicas que utilizás o cuál, por ejemplo, tal vez decís que utilizás más o cuáles te sienten más cómoda. Claro, yo soy hiperrealista, es decir, que pinto casi tan real como una fotografía. Sí. Entonces la gente lo ve y puede llegar a percibir tanta realidad como una foto. Las técnicas en realidad que utilizo, la técnica que más uso es el óleo sobre lino. El óleo es la pintura, es el medio, que es como, bueno, justamente la palabra te lo dice, es muy oleoso, es a base de aceite, es muy espeso. Se diluye con solventes, con trementina, con aceite de lino, con todas esas cosas. Y se trabaja sobre el soporte que es justamente lino, es un bastidor a base de lino la tela, que es como mucho más refinada y justamente para hacer hiperrealismo tiene como un grano extra fino, entonces te ayuda justamente a lograr, digamos, esa terminación tan realista. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿En qué te inspirás vos para poder hacer tus obras o tus cuadros? Mira, yo siempre digo que me inspiro de alguna forma del contexto, de las cosas que a veces nos van atravesando como sociedad, de cosas que nos van pasando. Trabajé mucho con la pandemia, que fue algo que lo utilicé de alguna manera como fuente de inspiración porque a mí me había como afectado mucho. Yo sentía que era algo muy loco lo que nos estaba pasando a nivel mundial. Entonces empecé a tomar un poco de esas cosas, hice un homenaje al personal de salud, después hice otra obra también relacionada al mismo tema, pinté un puente en Ruta 6 y 210, donde también retraté las miradas de los primeros fallecidos por COVID, de alguna forma para tratar de homenajear a esos héroes anónimos, ¿no?, que estaban trabajando en el momento que la mayoría estábamos en cuarentena. Entonces he trabajado con muchas de esas cosas y después con cosas que también me atraviesan a mí desde lo personal, ¿no? Te pongo un ejemplo, cuando yo era más chica, mi abuela, por ejemplo, atravesó un cáncer de pulmón y yo también trabajé en todas mis obras en relación a eso. Hice, no sé, una obra con colillas de cigarrillo, hice, no sé, hasta fabriqué como cajitas de cigarrillo con forma de ataúd, no sé, como diferentes cosas, ¿no?, que tenían que ver con esa situación que a mí me estaba atravesando. Entonces creo que un poco me baso mucho del contexto. Después he trabajado con la figura de Messi cuando salimos campeones. Es como que me baso un poco de todas esas cosas que nos van atravesando, más que nada los argentinos, y a partir de eso hago mis obras. Claro, todo con contexto. Bueno, eso también quería llegar, por ejemplo, al proyecto que vos hiciste en el puente, en cómo surgió que te propusieron ese proyecto, cuánto te llevó a hacerlo, y vos también contabas en una entrevista que el hecho de que surgió esa idea de las miradas fue también por el contexto de pandemia, de cómo uno único que veía era la mirada. Era la mirada, tal cual. Como estábamos usando el barbijo,
de alguna forma lo que más nos identificaba en ese momento eran los ojos. Entonces pensé de esa manera en trabajar con las miradas, y justamente también el puente, al tener como ese formato no alargado, no es una pared, viste, uniforme, pareció que también iba desde el formato que tenía el puente y desde esto de representar las miradas de la gente, que era algo que estaba como ahí en auge, digamos. Claro. En realidad surge, a mí me proponen pintar el puente desde acá, desde el municipio. Un día me encuentro con el intendente de un evento y él me dice, mira, la verdad que quiero intervenir el puente, no me da ninguna temática ni nada por el estilo, me da total libertad para proponerle yo qué era lo que quería pintar. Entonces, bueno, empiezo a ir al lugar, lo miro, digo, bueno, a ver qué puedo hacer. Justamente estábamos en pandemia, yo venía trabajando también un poco con todo este tema, entonces... bueno, ahí se me ocurre este tema de las miradas, y digo, bueno, las miradas de quién puedo representar acá, y ahí es donde decido hacer un homenaje a los primeros fallecidos por COVID en la Argentina. Y justamente nosotros en San Vicente tenemos, uno de los fallecidos fue Bornes, que fue fue el primer médico de la provincia de Buenos Aires que murió por COVID. Tuvimos a Cufré también, que fue el primer enfermero también de la Argentina. Tuvimos también un empleado municipal que falleció por COVID también en plena pandemia, que era Rivas. Entonces teníamos como justamente en nuestro distrito, nos pegó muchísimo, digamos, la pandemia desde ese lado. Entonces dije, voy a destacar a estas figuras, y después sumé otras figuras más, la primer docente que murió también por COVID, el primer policía, el primer bombero. Bueno, fui sumando, digamos... diferentes personas, y así fue que los retraté. Los retratados sanvicentinos están del lado que mira San Vicente, y los otros están hacia el otro lado. Sí, está todo bien pensado, que se sienta esa parte de San Vicente. Exacto. ¿Y vos cómo te sentís, qué fue lo que sentiste también en poder retratar un momento de contexto histórico también para un país, para el mundo? Y también cómo le llega eso a las personas de San Vicente, que es algo tan importante para ver retratado a sus seres queridos. Y es muy emocionante, más cuando por ahí te encontrás con las familias y pueden ver el homenaje. Me parece que eso está buenísimo. Y creo que es un mensaje también lindo para todos, de reconocer, ya te digo, a esos héroes anónimos que a veces lamentablemente quedan olvidados. Entonces me parece que es una forma de, como vos decías, dejar una huella en la historia, y de alguna forma hacer que esas personas sigan en la memoria colectiva de todos y no se pierdan, porque me parece que eso es lo más importante. Además traté de representarlos desde, si vos vas al puente es muy colorido, como que traté de representarlos desde una perspectiva positiva, también por todo lo positivo que habían hecho por nosotros. No quería hacer algo lúgubre y triste, ya demasiado era la pandemia, entonces traté de verlo también desde otra perspectiva, y bueno, y creo que también es recordarnos un poco, no todo eso, todo lo bueno que han hecho por nosotros, y eso lo representé desde el colorido, desde otra perspectiva que sea, ya te digo, más positiva. Claro, como vos nos contabas recién, esto de poder representar y cómo a través del arte podés dejar una huella en el hecho de decir a aquellas personas que nos ayudaron un montón. También acá tenemos un cuadro justo de que vos le diste una réplica al hospital sobre la enfermera sosteniendo la bandera argentina con las alas de ángel por detrás. Exacto. La primera vez que lo vi yo fue cuando ingresé al hospital, y realmente me dio la piel de gallina, porque es un cuadro hermoso primero. Gracias. Y también el hecho de tener una madre que trabaja como instrumentadora quirúrgica es algo que cuando ella venía a casa y nos contaba cómo era el protocolo, cómo tenían que hacer todo, es algo emocionante ver cómo muchas personas se cargaron el país a los hombros y nos llevaron adelante y nos protegieron todo lo que pudieron. Así que ver como un artista como vos que pueda representar eso y que le dé importancia es sumamente importante. Así que muchas gracias también por eso. No, por favor, y tal cual, coincido totalmente en lo que vos decís. Yo creo que se cargaron un montón de cosas. Yo admiro mucho al personal de salud, y por eso también decidí, bueno, hacerles ese homenaje, ¿no? Para mí fue muy importante, y fue un momento que creo que está buenísimo que siempre se recuerde y que se destaque todas esas personas que estuvieron atrás salvando vidas, que fue algo loquísimo. Sí. Sí. ¿Cómo es que empezaste tu taller acá en San Vicente? ¿Cuántos alumnos más o menos tenés? Acá es donde yo pinto. Este es mi taller, Ok. digamos, mi espacio de pintura de trabajo propio. Sí. Después sí tengo en el centro un espacio donde doy clases, que es mi escuela de arte. Tengo alumnos, no sé, tengo más de 100 hoy en día, son muchos alumnos. En realidad empecé de muy chica, yo estaba en la secundaria todavía cuando empiezo a dar clases. Inicio en realidad porque me lo piden en una muestra, se acerca una señora, me dice, mira, yo tengo 2 nenas que quieren aprender, ¿te gustaría darles clases? Bueno, empecé ahí a laburar con ellas. Y después, bueno, se fue sumando otro alumno y así. Y bueno, y hoy en día, ya te digo, tengo muchísimos y tengo chicos que los tengo hace, no sé, más de 10 años. Claro. Y es una locura eso,
porque ya siento como que son parte de mi familia. Y acá, bueno, en lo que sería este espacio, mi taller, en realidad lo construí desde muy chica porque como yo ya arrancaba, digamos, a pintar y empecé desde muy chica, fue como que, bueno, fui haciendo de este espacio de mi casa, mi lugar. Y bueno, y hoy sigo trabajando acá, ¿no? Y ya lo tengo todo colmado. Ya un poco también se está dispersando a otros ambientes, ¿viste? Debería quedarme acá, pero bueno. Pero bueno, se pasa. fue. ¿Ves algún cuadrito tirado por allá? Sí. Está bien. Sí, No. ya, en cualquier momento me expando, ¿eh? Bien, bueno, aparte obviamente de tus alumnos, de poder transmitirles todas las técnicas, todo el conocimiento que vos también tenés, ¿qué es lo que querés que ellos se lleven de tus clases? A mí me parece que lo importante de enseñar es también transmitir que lo mismo que un poco me pasó a mí, ¿no? Yo a veces siento que mis alumnos pueden ser un reflejo mío, entonces creo que como yo logré de alguna forma canalizar muchas de las cosas que me pasaban a través del arte, creo que está bueno hacerles ver a mis alumnos, tanto chicos como adultos, que pueden ahí tener una puerta para poder hablar con imágenes, digamos. Yo siempre digo que la pintura es como es una manera de comunicarse, una forma de hablar con imágenes. A veces hay cosas que uno no puede poner en palabras y las puede sacar de otra forma. Y me parece que eso es lo que tiene de lindo el arte y eso es lo que está bueno también transmitirle a ellos, que de alguna forma pueden encontrar ahí un canal para sacar las emociones que tengan dentro, que quieran comunicar o no, pero que necesiten a veces expresarlas. ¿Cuál crees vos que fue una de las obras que más te marcó como artista o alguna que te desafió? Uy, no sé, hay muchas, pero una que me marcó mucho fue una obra que le hice al Papa, por ejemplo, Sí. porque fue para mí como un antes y un después, yo siempre digo, en mi carrera. Yo le entregué un cuadro en el 2018, había viajado en el 2017 como turista al Vaticano, bueno, y ahí le escribo una carta, le dejo fotos de mis obras al Papa y le digo que quería hacerle en realidad una obra. Al poco tiempo regreso a la Argentina, recibo la contestación y me dice, bueno, que aceptaba la realización de ese proyecto y me daba la opción también de entregarle esa obra, digamos, en una audiencia pública. Así que viajo a Italia, o sea, construyo la obra porque en realidad le presento una idea, había que materializarla. Y bueno, y ahí ya me pongo a trabajar enseguida en el cuadro. Para mí fue un gran desafío también porque yo quería que sea impresionante el cuadro, claro. Quería lucirme en ese momento. Entonces hice una obra de gran tamaño, llamé modelos vivos, que muchas veces yo trabajo de esa forma, de esa manera hago la obra. Bueno, así fue que, por ejemplo, construí esta, que fue todo un desafío para mí. Además yo era, más chica, así que... Y bueno, encima tenía que viajar con el cuadro, entregárselo a él, era un montón de cosas, un montón de carga emocional tenía también. Y bueno, esa fue, por ejemplo, una obra que a mí me impactó, me marcó mucho, ¿no? Porque fue como un antes y un después, también fue como un logro muy grande que tuve en mi carrera. Entonces también desde ahí fue como un cambio en ese sentido, a mí me hizo escalar mucho también. Entonces, bueno, creo que desde ese lado fue muy importante para mí. Sí, la obra es hermosa, muy linda, y también cuando vos se la das al Papa, él queda impresionado, muy asombrado. ¿Qué es lo que él te dice en ese momento cuando vos le entregás la obra? Él me dijo que era una gran artista, me toma de la mano, bueno, me dice que era una gran artista. Después también me habló hablamos como sobre cuestiones técnicas de la obra, me dijo que tenía un muy buen manejo de los blancos. Yo le comenté también que todo San Vicente estaba de alguna forma siguiendo un poco lo que era la entrega del cuadro, porque yo venía en realidad contando un poco en redes cómo era el proceso, ¿no? de la obra, desde lo que fue la creación, desde lo que fue la presentación también, porque la presenté en la parroquia acá en San Vicente también, antes de llevarla para que la gente pudiera ir a verla. Mucha gente se acercó también a mi casa y me daba cosas para llevarle, ¿viste? Fue como claro. Que estaba todo el mundo de alguna manera muy pendiente de ese momento. Entonces yo le comento esto y ahí es donde también le pido las fotos, que son las que por lo general tengo ahí publicadas en redes, tengo algunas por ahí. Y bueno, y él ahí accede a tomárselas sin ningún problema. La verdad que para mí fue muy emocionante porque me dio mucha valoración él como persona. Para mí fue genial porque de alguna manera yo me sentí tan valorada como artista, hasta más de lo que por ahí me valoraban acá, que fue realmente muy, muy increíble para mí. Me ayudó mucho también a tomar más confianza sobre mí misma como artista también, porque a veces el hecho de que alguien así tan importante, una figura como el Papa reconocida mundialmente, te reconozca como artista y te dé también esa valoración y valore así tu arte, creo que también hace que vos puedas tener esa confianza, ¿no? Más arraigada en tu trabajo. Y
bueno, eso un poco también fue lo que me pasó. Por Sí, eso sí. fue importante también esa obra. Sí, se nota además también cuando lo contás cómo Sí. te emociona, es muy lindo también. Y como vos decías, que la gente se acercaba para que vos le llevaras cosas, es como que vos ibas en representación de una Claro. manera de una localidad Sí, de sí. San Vicente, y también era muy importante para todos Sí, quienes mucha estábamos acá. presión también. Sí, Eso totalmente. también me dio mucha presión en el sentido de que, claro, llevaba como muchos mensajes y cosas que... Y tenía como cierta presión, también cierta presión de que todo salga bien. Me pasó cuando llegué al aeropuerto que trato de sacar la obra y casi no me la sacan y tuve un problema ahí. Yo lloraba, estuve como súper mal, porque era como que, claro, para mí era una presión muy grande poder cumplir con todo lo que también le había dicho la gente. Claro. Cuando a veces haces públicas muchas de las cosas que haces o lo que vas a hacer, generás obviamente una expectativa en la gente que después tenés que cumplirla. Entonces hay una cuestión ahí también de presión, ¿no? que se genera a través de todas estas cosas. También vos le diste, como nos decías, a un montón también de deportistas. Por ejemplo, Leo Messi. ¿Cómo vos te sentís sabiendo que personas tan importantes y queridas por un país, y también podríamos decir por el mundo, tienen algo hecho por vos? No, para mí es un gran orgullo, es parte, digamos, de los logros que he tenido en mi carrera y de todo el trabajo. Yo la verdad laburo mucho, entonces siento que de alguna forma todo lo que he tenido lo merezco. Que es el fruto, digamos, de tanto laburo y bueno, y de poner todo, ¿no? en lo que hago y de ponerle mucho amor, porque eso creo que es muy importante. Pero bueno, a mí me da mucha felicidad, obviamente, mucha confianza, como te digo, también en mi laburo. Y eso está buenísimo, sí, que suceda. ¿Cuáles son las ventajas y también podríamos decir los desafíos que vos encontrás en este camino del arte, del poder vivir del arte? Bueno, las ventajas es que haces lo que amás, eso es invaluable, la verdad. Creo que eso está buenísimo, es muy gratificante. Sí, a veces yo siento que no estoy trabajando de alguna forma. Viste que el trabajo, la palabra trabajo tiene como una connotación a veces como de agotamiento, claro. de estrés también un poco. Yo no digo que no me estrese nunca porque me estreso bastante, pero porque yo me cargo a veces de cosas, pero siento que no lo siento tan con ese peso de un trabajo porque disfruto de lo que hago, entonces eso creo que está buenísimo. Desventajas, hay varias desventajas en el sentido, primero, de que socialmente no hay, digamos, una valoración en el arte por ahí en Argentina como en otros lugares. Eso por ahí es una desventaja. Después también, bueno, el proceso de hacer una carrera en el arte también tiene sus desventajas y es complejo. Desde el lado que vos podés decir, bueno, yo me meto en la facu, hago una carrera, voy a Bellas Artes, lo que quieras. Y sin embargo eso no va a hacer que por ahí puedas vivir de vender tu arte. Claro. Por ende tenés que hacer yo siempre digo, hay que hacer un camino paralelo. Yo siempre lo tuve en claro eso. Yo soy licenciada y profe en artes plásticas. Me recibí en La Plata en Bellas Artes. Pero siempre supe que tenía que hacer una carrera en paralelo, un camino en paralelo para poder vivir de esto. Entonces, bueno, siempre fui de meterme mucho en galerías. Cuando era chica me iba con los cuadros en el tren y buscaba, viste, lugares, concursos. Era como muy de buscar en ese sentido porque sabía que tenía que hacerlo para poder cumplir mi sueño. Y a su vez la sociedad te decía, te vas a morir de hambre, vas a vivir bajo un puente, no vas a poder vivir de esto, hacerlo como hobby. Todas esas cosas te las dicen cuando vos decís, ay, quiero ser artista. Es como algo que tiene una connotación negativa, más que nada acá en Argentina. Sí. No digo que suceda en otros países, pero sucede eso. Entonces, bueno, esas ideas también un poco te afectan. Tenés que lidiar con eso, tenés que, ya te digo, tratar de hacer esa carrera paralela para poder hacer lo que te gusta y vivir de lo que te gusta. Hay una serie de cuestiones. Ahora, posible, es totalmente posible, yo lo hice, siempre estoy agradecida de haberme dedicado a lo que quería y habérmela jugado también por lo que quería, a pesar de que la mayoría me decían que no iba a poder. Eso me parece que está buenísimo y que de alguna manera en la balanza, si lo pongo en la balanza, es mucho más importante eso que todas las desventajas. Claro, Sí. el poder, está bien como vos decías, hacer una carrera, pero ir empezando a crear un camino aparte. Exacto. Para poder darte también a conocer. Sí, yo tengo la ventaja también que siempre fui, de alguna manera, intuitivamente siempre manejé las redes, creo que bastante bien, eso también me dio mucha visibilidad. Estas cuestiones del Papa, de Messi, que vos mencionabas, también me dieron mucha visibilidad en los medios. Todas esas cosas obviamente me han ayudado, me han sido distintos empujones que he tenido y me parece que eso está buenísimo.
Pero bueno, sí, ya te digo, tenés que hacer toda una carrera paralela y yo siempre digo que no tenés una receta para hacerla. Porque tenés esta cuestión de que si vos decís me recibo de licenciada en artes o lo que sea, no quiere decir que vas a vivir del arte. Entonces no tenés esa seguridad que por ahí sí la tenés con otras carreras. Vos decís, sí, hago la carrera, la termino y sé que voy a tener un laburo de esto. Pero esto es distinto. Si vos la idea es vender tu arte, tenés que hacer un camino paralelo por fuera de lo que es la universidad. Claro. Bueno, como vos nos comentabas, el hecho de las redes también, que te quería hacer esa pregunta, de que vos considerás que las redes te ayudaron a poder crecer y darle visibilidad a tu arte. Sí, las redes me ayudaron muchísimo, sí. Sí, es más, las redes hoy para mí son súper importantes porque en realidad de ahí vienen mis clientes, o sea, de ahí, no sé, me han llamado y me han contratado para eventos. Te abre unas puertas muy importantes. Claro. Las redes son súper importantes, sí. Sí, que además que vivimos en un mundo ya todo totalmente digitalizado, es súper importante. Yo siempre digo que para el que es artista visual, por ejemplo, como yo, son la mejor galería. Es mucho mejor tal vez que puedas estar en redes a que puedas tener una galería en un espacio físico, donde va a ser también más limitado el círculo de personas que lo ve. Entonces yo siempre digo, es la mejor vidriera, de alguna forma. Vos viajaste mucho también por el mundo, has visitado varios países. ¿Qué país te gustaría hacer un mural y por qué ese país en específico? Creo que en Italia, porque me gusta Italia y, Porque sí. y en un momento me quisiera vivir allá y por ahí como también yo vengo mucho trabajando con el tema del fútbol, tal vez me gustaría representar algo de Maradona, por ejemplo. Allá le tienen como una devoción súper importante, entonces creo que eso, por ejemplo, sería genial hacerlo alguna vez, sí. ¿Cómo describirías como vos como artista o tu arte? ¿Cómo te describirías? Uy, qué complicado. Nunca me había hecho esta pregunta. Escribiría un poco en relación también a lo que decíamos antes, ¿no? Que es un poco ese reflejo huella del contexto, que me parece que es un poco lo que transmite también mi obra. Yo además represento mucho figura humana, retratos, creo que también eso está como súper presente, entonces también lo humano por ahí, cómo se ven reflejadas las emociones o diferentes cuestiones, pero a través siempre de lo humano. Para poder concluir la entrevista me gustaría que nos podrías decir tal vez algunos consejos para aquellas personas que tal vez quieren empezar este camino del arte, pero tienen miedos o dudas de si pueden llegar a vivir o alcanzar de vivir del arte. Bueno, primero que nada, yo digo que siempre hay que iniciar entendiendo que es posible vivir del arte. Hay alguna parte muy importante en cualquier carrera o cualquier desafío en el que vos te pongas en la vida y es tu cabeza. Yo creo que la mente es algo fundamental que uno tiene que tener en claro para poder afrontar lo que sea y poder lograr lo que sea. Y a mí me parece que lo más importante siempre es tener esa seguridad sobre sí mismo y de alguna forma siempre tener en cuenta que es posible. Pero lo primero, creo que ese es el primer paso, saber que es posible, que se puede vivir de esto. Si ya uno cree que no se puede, te vas a predisponer para que eso no suceda y no va a suceder. Claro, entonces hay que empezar por ahí. Y después obviamente hay que trabajar también en el sentido de que de alguna forma yo siempre digo que uno tiene que trabajar para lograr, por ejemplo, crear una buena obra, ser un buen artista, para tener un buen producto, por más que son productos que uno está vendiendo. Entonces tenés que tratar de lograr tener algo bueno, diferente, que se destaque. Eso se hace con trabajo, poniéndote a pintar, haciendo cursos. Yo también lo hice yendo a la facu, pero tratando de instruirte, de practicar, tratando de generar, ya te digo, un buen producto para también tener una confianza sobre lo que vos vendés y decir, no, lo que yo vendo es bueno, entonces sabés que van a abrirse puertas en base a eso, de lo que uno hace. Y después, bueno, obviamente yo les recomendaría que le metan a las redes, que es un poco de lo que yo he hecho, que son la mejor galería. Hoy no es necesario pensar a veces en esos ámbitos que ya son como que quedan un poco en el pasado, el museo, la galería, que si no estás en una galería o no estás representado por una galería, no vas a poder vivir de esto. Esas cosas ya creo que son ideas que han quedado un poco en el pasado y se puede hacer una carrera sin problemas totalmente fuera de ese ámbito, ¿sí? Y eso está bueno que también los artistas los tengan en cuenta o el que se quiera dedicar a esto. Pero muy importante la confianza en uno mismo, en su trabajo, saber que es posible y que se puede vivir del arte y obviamente siempre trabajar para eso con la idea y los pensamientos positivos en que eso se va a lograr. Claro. ¿Sí? Uno logra lo que está convencido que quiere lograr y eso es real.
lo que creemos lo creamos de alguna manera. Claro, sí, totalmente. El Sí. poder, la mente nos juega mucho a veces en contra, y como vos decís, el poder confiar y después, Sí. bueno, obviamente de trabajar en eso. Así Sí, que es muy lindo también, sí. Bueno, muchas gracias No, por favor. por la buena onda, por también tomarte el tiempo de poder hacer la entrevista, y ha sido un placer poder entrevistarte y poder conocer tu arte de cerca. Así que muchas gracias, Agostina. No, por favor, un gusto. Bueno, muchas gracias a vos.